Detente, no saltes este video. La oración que hiciste esta semana sin nombre, sin rostro, sin dirección, acaba de encontrar su destino. No fue una oración por ti, fue por alguien más, un extraño, y esa vida fue tocada por tu intercesión. El cielo se movió, pero este mensaje no es sobre la victoria que conseguiste para otro. Es sobre la guerra que sigues perdiendo dentro de tus propias fronteras. Dios me envía aquí con una urgencia que quema, porque la respuesta para esa vida ya está sellada. La respuesta para la tuya comienza ahora. Has estado cansado por mucho tiempo, y no es el cansancio del cuerpo que trabajó duro, es el agotamiento del alma que no ha dejado de guerrear. Tu cuerpo se acuesta, pero tu alma sigue de guardia. Es el despertar a las 3 de la mañana con un nudo en el pecho que no tiene nombre, con la certeza de que algo anda mal, pero sin la claridad para saber qué es. Es un estado de vigilia permanente, esperando una confirmación que no llega, una paz que se prometió, pero que no se siente. El sueño ya no restaura, solo cambia el turno del cansancio. Luego viene el día, y con él, la parálisis. Las decisiones que deberían ser simples se vuelven monumentales. La elección que hiciste la semana pasada hoy ya se siente como un error. El mismo patrón que juraste romper el año pasado te encuentra de nuevo en una circunstancia diferente, con personas diferentes, pero con el mismo resultado amargo. Sabes dónde está la trampa, la has diagnosticado 1000 veces, pero tus pies parecen tener una memoria propia que te lleva directo a ella. Y tomas decisiones, no desde la sabiduría, sino desde la desesperación de una fecha límite que grita más fuerte que la voz de Dios. Y la peor parte, la que nadie ve, es cuando la llave gira en la cerradura de tu casa. Llegas y contigo entra el peso del mundo. Tu esposa ya aprendió a no preguntar ¿cómo te fue?, porque la respuesta está en el sonido de tus pasos, en la forma en que dejas caer el maletín. Tu hijo dejó de buscarte para contarte de sus pequeñas victorias, porque siente que el gigante que es su padre ya carga demasiadas batallas. Tu nieta, que antes corría a tus brazos, ahora duda un segundo, midiendo si encontrará al abuelo o al general preocupado. Y tu casa, que fue llamada a ser un refugio, se ha convertido en la extensión de tu campo de batalla. Hoy, de nuevo, sin querer, descargaste sobre ellos la guerra que no era suya. Antes de continuar, necesito decirte exactamente lo que va a suceder en los próximos párrafos, para que sepas por qué es vital que te quedes. No te pido tu tiempo, te pido tu atención de guerra. Primero, bajo la dirección del Espíritu Santo, te mostraré dónde has estado realmente en los últimos meses y por qué tu agotamiento no es una señal de debilidad, sino de combate en el territorio equivocado. Te reconocerás no en lo general, sino en lo específico, la noche específica, la decisión específica, la conversación específica. Segundo, te entregaré una única palabra en hebreo, una palabra que nadie te enseñó, y cuando escuches su significado profundo, la niebla que cubre tus decisiones comenzará a disiparse, incluso antes de que este video termine. Esto sucederá aquí mismo, ahora mismo. Recibes sin moverte del lugar en el que estás. Tercero, y lo más importante, al final, declararé 2 nombres sobre ti. No una bendición genérica, una comisión específica, con los nombres que fueron registrados para ti antes de que supieras que estaban siendo registrados. No te prometo que esto cambiará tu vida para mañana por la mañana. Te prometo que, si te quedas conmigo hasta el final, saldrás de aquí sabiendo algo que no sabías, con algo específico en tu mano, y con algo declarado sobre ti que permanecerá mucho después de que el video termine. Si te vas a la mitad, te vas sin el sello. No vale la pena hacer esto a medias. Quédate hasta el final. Tu vida en este momento es como una semilla plantada en invierno.
El suelo está duro, frío, oscuro, no hay evidencia externa de vida, nada brota, nada florece. Desde afuera parece un terreno baldío, un esfuerzo perdido. Cualquiera que pasara diría, aquí no hay nada. Pero esa semilla no cayó allí por accidente. Fue puesta con intención, por la mano de un agricultor que sabe exactamente qué tesoro lleva dentro. Él no la plantó para que muriera de frío. La plantó en invierno porque el carácter que necesita para la cosecha de primavera solo se forja en la presión de la tierra helada. Tu silencio, tu oscuridad, no es abandono, es preparación. Si algo de esto resuena en lo profundo de tu espíritu, si reconoces el frío de este invierno, haz un acto profético ahora mismo. Escribe en los comentarios, estoy aquí, no para mí, para que el cielo registre que a pesar del invierno no has abandonado tu puesto, que sigues presente en el campo de siembra. Ves, no has estado luchando mal. Has estado luchando sin el instrumento adecuado. Has estado tratando de arar la tierra congelada con tus propias manos, cuando había una herramienta diseñada específicamente para este tipo de suelo, para este tipo de estación. Y sobre exactamente eso, sobre las noches en que el alma no se aquieta, sobre las decisiones tomadas desde la urgencia y no desde la certeza, sobre cómo llegar a casa y que la paz entre contigo y no la guerra. Hay algo que el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, dejó registrado. Un código. Guarda esta palabra en tu espíritu. Código. Fue diseñado para el hombre que necesita gobernar su mundo interior antes de poder gobernar el exterior. Volveré a esto cuando sea el momento adecuado. Pero, ¿qué sucede con una semilla que fue plantada con un propósito divino, pero que permanece bajo un suelo que nadie riega, que nadie cuida? Insiste en crecer por sí sola. La pregunta no es si la semilla es buena, la pregunta es si reconocerás la mano del agricultor cuando venga a regarla. Porque Él está aquí ahora. Llegaste aquí porque algo que hiciste hoy abrió una excepción en el cielo. La palabra fue dada, el decreto fue emitido. Y ahora comienza la parte que la mayoría pierde. Porque entre la palabra recibida y la palabra cumplida en el día común existe un intervalo que el enemigo conoce mejor que tú. Y es en ese intervalo que la mayoría de los escogidos pierden lo que les fue concedido. No porque el decreto fuera revocado, porque llegaron a casa el lunes por la mañana y no tenían el instrumento para sostenerlo. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, y esto no es el título de un libro de historia, es un registro bíblico firmado por el mismo Dios. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riqueza, no pidió una larga vida, no pidió la cabeza de sus enemigos, pidió sabiduría. Y Dios se conmovió tanto con su petición que le dio la sabiduría y todo lo demás junto. Juzgó la disputa de las dos madres cuando nadie más en el reino sabía cómo juzgar. Escribió 3000 proverbios. Gobernó a Israel en el apogeo histórico que esa nación ha visto, antes o después. La reina de Sabá viajó durante meses en camello solo para probar esa sabiduría. Y cuando regresó, dijo que ni la mitad le habían contado. Y el propio Jesús en persona, citó a Salomón por su nombre, y no se llevó esa sabiduría a la tumba, la dejó registrada con una precisión quirúrgica que ha atravesado 3000 años sin perder su filo. Él dejó registrado cómo dejar de repetir el mismo error que ya has diagnosticado y que aún así sigue sucediendo en contextos diferentes, con personas diferentes, como si hubiera un patrón que no puedes romper. Dejó registrado cómo llegar a casa sin descargar sobre tu familia el peso que el mundo puso sobre ti durante el día, para que tu casa finalmente sienta la diferencia y no te necesite resuelto, sino presente. Y dejó registrado cómo caminar con la postura de quien sabe, con criterio,
para que dejes de pedir consejo a quien no tiene la condición de darlo. Dejes de decidir en el calor del dolor y dejes de creer en quienes venden milagros baratos. He reunido todo esto en una guía llamada El Código de la Sabiduría de Salomón. Se encuentra en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Es la unión de la sabiduría de los proverbios con los principios de la restauración pacífica, que sacan a una persona del estado de supervivencia y la llevan al estado de claridad y decisión. Salomón lo escribió. Yo lo organicé para el día común que estás viviendo ahora, en esta semana que comienza mañana. Junto con la guía principal, he incluido 2 instrumentos, porque sin ellos, la guía tendría un vacío. El primero es el ritual del sueño del justo. 10 minutos antes de dormir, un audio guiado por lo que David escribió en el Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es una técnica de relajación moderna, es el acto de entregar a la custodia de quien no duerme lo que cargaste todo el día, para que tu alma deje de hacer guardia por algo que ya está en manos de alguien que no necesita que estés despierto para defender lo que es tuyo, para quien ya no recuerda lo que es acostarse y que la mente se apague junto con los ojos. El segundo es el despertar de la claridad, los 7 decretos de la mañana. 5 minutos al despertar, antes del celular, antes del café, antes del primer mensaje que el mundo intenta escribir en ti. 7 decretos pronunciados con tu propia voz, extraídos de la sabiduría de Proverbios, que posicionan tu día antes de que el día te posicione a ti. No es afirmación positiva. Es un decreto bíblico, en tu propia voz, una postura de heredero antes de que el calendario, las cuentas y la rutina hablen por ti. Para comenzar el día como quien fue llamado, no como quien fue aplastado antes de las 8 de la mañana. Y el valor. El valor. Menos que un café de la tarde, menos que un almuerzo sencillo del sábado con la familia, menos que el tanque de gasolina para ir a la iglesia el domingo. Establecí este valor a propósito, no porque valga poco, vale lo que Salomón dejó registrado durante 3000 años. Lo puse a este valor para que el único obstáculo entre tú y el instrumento fuera tu decisión de extender la mano. Ni el precio, ni la agenda, ni el desplazamiento. Solo tu mano en dirección al enlace. Y tienes una garantía de 7 días. Si lo abres, lo usas durante una semana y no te sirve. Envías un correo electrónico y recibes tu dinero de vuelta, íntegro. Y aquí está la parte que nadie hace. Te quedas con los 2 instrumentos de bonificación. Lo Diton, el ritual del sono do justo, se queda contigo. El despertar de la clareza, o 7 decretos da mañana, se queda contigo, incluso después del reembolso. Esto no es una concesión generosa, es el reconocimiento de que el riesgo de probar no puede ser tuyo. El riesgo es nuestro, el único riesgo que te queda es el de no probar. Y el riesgo de no probar es el riesgo de salir de aquí con el decreto abierto en el cielo y perderlo el lunes por la mañana por falta de un instrumento. La próxima noche, en que apoyarás la cabeza en la almohada con el alma todavía en alerta, no está a meses de distancia, es hoy, quizás en 3 horas. La próxima mañana en que te despertarás pensando en las cuentas, en las batallas, en lo que aún no has resuelto, comenzando el día en desventaja, es mañana. Quizás en 6 horas, la próxima vez que tu familia te reciba descargando el peso que el mundo puso sobre ti, es mañana por la noche. Cada noche sin el ritual del sueño del justo. Es una noche que tu cuerpo pagará. Cada mañana sin el despertar de la claridad. Es una mañana que el mundo reescribe primero. Cada día sin el código de la sabiduría de Salomón. Es un día que tu casa siente, y tú ni siquiera te das cuenta de que lo siente.
El costo de posponerlo no es cero, pero no te vayas ahora. El sellado aún no ha terminado. Lo que necesito mostrarte a continuación es más grande que cualquier instrumento que Salomón haya dejado registrado. Es el nombre hebreo de lo que está sucediendo contigo en este preciso momento, el nombre de la excepción que se abrió en el cielo por lo que hiciste hoy. Y cuando escuches ese nombre, entenderás por qué todo hasta ahora ha sido una preparación para una sola palabra. Quédate. Hay 4 señales que marcan a un hombre que ha sido llamado a un propósito mayor, pero que aún se encuentra en la estación de la espera. Escucha con atención, porque Dios no te las muestra para avergonzarte, sino para que te reconozcas, para que sepas que eres visto. La primera señal es que tu oración ha cambiado de tono. Antes, orabas con la audacia de un hijo que pide. Ahora, tus oraciones son informes de batalla, recuentos de pérdidas, o peor aún, se han vuelto abstractas. Tienes más fe y claridad para orar por la paz en Jerusalén que para pedir dirección sobre el negocio que lleva 6 meses estancado. No es que tu fe haya disminuido, es que orar por lo lejano es más seguro que enfrentar el silencio ensordecedor sobre lo que tienes delante. Es una forma piadosa de posponer la decisión que Dios está esperando que tomes. La segunda señal está en el peso que cargas durante el día. Un peso sin nombre que se adhiere a tus hombros y que convierte las decisiones simples en cálculos complejos. Te encuentras frente al mismo error que cometiste el año pasado, el que juraste no repetir. Lo ves venir, reconoces el camino, pero una fuerza invisible parece guiar tus pasos hacia él una vez más. Lo que parece falta de voluntad no lo es. Es la ausencia de un criterio interno, un código de conducta que te ancle cuando la tormenta de la urgencia te empuja a decidir desde el pánico y no desde la paz. La tercera señal, y la más dolorosa, está en el sonido de la llave al entrar en tu casa. Tu esposa ya sabe cómo fue tu día antes de que pronuncies una palabra. Su silencio no es indiferencia. Es una armadura que tuvo que aprender a usar para protegerse de las ondas de choque de tu guerra interna. Tus hijos, que antes corrían a ti con sus problemas y sus triunfos, ahora miden sus palabras. Te aman, pero han dejado de acudir al pozo porque sienten que el pozo está seco, y esta distancia, esta sagrada distancia que se ha instalado, no es un juicio contra ti. Es el termómetro más preciso que Dios te ha dado, mostrándote la temperatura exacta de tu alma. La cuarta señal son las brechas, pequeñas fisuras que ves abrirse en tu día a día y por las que se escapan tus recursos. La paciencia que se agota antes del mediodía. La reserva financiera que disminuye sin un gasto extravagante que la justifique. La energía que se desvanece no por el trabajo, sino por la fricción constante de un motor interno que funciona sin aceite. Ves las fugas. Sabes que estás perdiendo algo valioso, pero no encuentras la herramienta para sellar la grieta. Porque la grieta no está en tus finanzas ni en tu agenda. Está en tu espíritu. Si una sola de estas señales ha tocado una fibra en tu alma, si has sentido el frío reconocimiento de la verdad, haz esto ahora. No por emoción, sino como un acto de fe. Escribe en los comentarios, yo cargo lo que nadie más carga. Decláralo, porque lo que cargas no es un castigo. Es el peso de una corona que aún no sabes cómo llevar. ¿Ves? Este período de tu vida no es un pozo, es una cámara de presión. Cada una de estas señales, cada noche sin dormir, cada decisión fallida, cada silencio en casa, es la presión divina aplicada sobre el carbón de tu carácter. El mundo solo ve el carbón, la oscuridad, la presión. Pero el ingeniero del universo está fabricando un diamante, y los diamantes no se forman en la comodidad de la superficie.
se forjan en la presión insoportable de las profundidades. Hay una palabra en hebreo que define exactamente lo que cargas. Cuando la diga, nunca más volverás a ver este período de la misma manera. Quédate, porque el nombre que te falta está a punto de ser revelado. Y antes de darte el nombre hebreo de lo que sientes, de lo que te falta, necesito recordarte algo. El instrumento que Salomón dejó registrado, esa brújula que mencioné al principio, no sustituye el nombre que vas a recibir ahora. Te ayuda a sostener el peso de ese nombre en el día común. Por eso el orden importa. Primero, recibes la identidad. Después, recibes la herramienta para caminar en ella. Fique. Ahora, haz lo que te pido. Donde quiera que estés, cierra los ojos. Si es seguro hacerlo, detén todo lo demás. Respira hondo, profundamente. Siente el aire llenando tus pulmones y ahora coloca tu mano derecha sobre tu pecho. Siente el latido de tu corazón, este periodo de tu vida, este invierno silencioso, esta presión constante. No es un castigo sin nombre, tiene un nombre. Y Dios me ha enviado para que lo escuches por primera vez. Hay una palabra en hebreo, es la palabra tebuná, tebuná. Muchos traductores, con la mejor de las intenciones, la traducen simplemente como entendimiento o inteligencia, pero esa es una sombra pálida de su poder real. Es como llamar al sol una simple lámpara. El verdadero significado de tebuná es la razón por la que te sientes estancado. Es la pieza que falta en el motor de tu espíritu. Tebuná no es la sabiduría pasiva de quien acumula conocimiento. Eso es yokmá. Tebuná es la sabiduría activa, el discernimiento del ingeniero que mira un montón de ladrillos y ve una catedral. Es la capacidad de conectar los puntos, de ver el patrón divino detrás del caos aparente, de aplicar el principio celestial al problema terrenal. Es la sabiduría que no solo sabe qué hacer, sino cómo y cuándo hacerlo. Es la sabiduría que construye, que gobierna, que transforma. Es la sabiduría que Salomón le pidió a Dios. En el libro de Proverbios capítulo 2, versículos 2 y 3, está escrito: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. La palabra hebrea para esa prudencia, esa inteligencia a la que debes inclinar tu corazón es tebuná. No es algo que recibes pasivamente, es algo a lo que inclinas tu corazón. Es una búsqueda activa. Tu agotamiento no viene de la falta de fe, viene de intentar construir sin el plano. Tu parálisis ante las decisiones no es debilidad. Es el resultado de estar frente a una encrucijada sin la brújula de tebuná. Has estado intentando mover las piezas correctas, pero en el orden equivocado, porque te faltaba el discernimiento para ver el tablero completo. No te falta la fuerza, te falta el mapa. Lo que has estado viviendo tiene un nombre, y ese nombre es la ausencia de tebuná. Pero el hecho de que conozcas su nombre ahora cambia todo. Es como si un archivo sellado sobre tu vida, con la etiqueta caos inexplicable, acabara de ser abierto. Y dentro, en la primera página, está escrito: lección de tebuná. Este periodo tiene un nombre antes de tener un fin. La semilla que eres no solo necesita la lluvia de la fe, necesita la tebuná del agricultor para saber cómo romper el suelo helado. Ahora que sabes el nombre de lo que cargas, ahora que entiendes qué es lo que te ha estado faltando, necesito mostrarte que alguien lo pidió antes que tú. Un hombre joven, con un reino entero sobre sus hombros, tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa a Dios, y pidió exactamente esto. Y lo que Dios hizo a continuación va a cambiar la forma en que ves tu propia vida, tu propia familia, tu propio futuro. Prometo volver a esto. Quédate conmigo.
Hay una frecuencia de transmisión en el reino espiritual. Es la frecuencia de la sabiduría aplicada, de la tebuná en acción. Y no eres el primero en sentirte incapaz de sintonizarla. Hubo un hombre, puesto en un lugar de autoridad abrumadora, que sintió exactamente lo que tú sientes. Su nombre era Salomón, y su historia no es un cuento antiguo, es el espejo de tu momento actual. Imagina a un hombre joven, casi un muchacho, heredando el reino más poderoso de su tiempo. La sombra de su padre, el rey David, un gigante de la fe y de la guerra, se cernía sobre él. El peso de una nación, de millones de almas, fue puesto sobre sus hombros de la noche a la mañana, y su primera confesión ante Dios no fue de fuerza, sino de vulnerabilidad. Soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Reconoces esa sensación? La parálisis de no saber qué puerta abrir, qué camino tomar. En esa noche, en Gabaón, Dios se le aparece en sueños y le entrega un cheque en blanco. Pide lo que quieras que yo te dé. Piensa en esto. El creador del universo le ofrece cualquier cosa. Riqueza infinita, la cabeza de todos sus enemigos. Una vida de 100 años sin enfermedad. Podía haber pedido el resultado, la victoria servida en una bandeja de plata. Pero Salomón no pidió el resultado, pidió el instrumento, no pidió la cosecha, pidió la herramienta para sembrar. Su oración fue: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. En hebreo, lev shomea, un corazón que oye. Pidió tebuná, pidió el discernimiento para conectar los puntos, y Dios se agradó tanto de su petición de que no pidiera para sí mismo, sino que pidiera el mapa para gobernar, que le dio la sabiduría y además todo lo que no había pedido. ¿Entiendes lo que esto significa? Pedir un instrumento de sabiduría práctica no es falta de fe, es la cumbre de la fe. Es decirle a Dios: confío tanto en ti que no necesito que me des el pez. Dame la red y yo aprenderé a pescar en las aguas que tú me muestres. Has estado pidiendo el pez y por eso el silencio te ha confundido. Dios ha estado esperando que pidas la red. Esa misma frecuencia en la que Salomón operó, la frecuencia de la tebuná, está disponible para ti ahora. Es el derecho de nacimiento del Hijo que sabe que ha sido llamado a gobernar su propio territorio. Y para sintonizar tu espíritu a esa frecuencia, Dios te da hoy 2 nombres nuevos. El primero es tu nombre de permanencia. Escúchalo en tu espíritu, recíbelo. Tu primer nombre es Guardián del Silencio. En un mundo que grita, tú eres llamado a custodiar la quietud interior, donde la voz de Dios puede ser escuchada. Tu autoridad no nacerá del ruido que haces, sino del silencio que proteges. Y porque eres guardián, también eres enviado. No hay un llamado sin el otro. Tu segundo nombre es tu comisión, tu propósito en acción. Es el nombre que cambiará la forma en que tu familia te ve, la forma en que el mundo te recibe. Tu segundo nombre es constructor de puentes. Tu intercesión ya construyó un puente para la vida de un extraño. Ahora, Dios te envía a ser un constructor dentro de tus propias fronteras. Un puente entre tu corazón y el de tu esposa. Un puente de consejo entre tú y tus hijos. Un puente entre la decisión de hoy y la bendición de mañana. Guardián del silencio. Constructor de puentes. Estos no son títulos. Son tu verdadera identidad en esta estación. Pero hay algo que el enemigo no quiere que sepas sobre estos 2 nombres, porque cuando lo sepas, él pierde la principal arma que ha usado en tu contra durante años. Quédate. Has recibido los nombres de tu identidad. Ahora necesitas el mapa estratégico de la batalla, porque el enemigo de tu alma opera con un manual y ha usado las mismas 2 tácticas en tu contra durante años, porque han funcionado. No estabas perdiendo por debilidad, estabas operando sin el informe de inteligencia.
El Código de Salomón es tu mapa práctico. Esto que te doy ahora es el mapa espiritual. Escucha como un soldado. La primera táctica del adversario es la erosión por comparación. Él te sienta en una habitación oscura y te obliga a ver el carrete de los momentos destacados de otros hombres. Te muestra sus ascensos, sus victorias, la velocidad con la que sus semillas parecen brotar, y te susurra: ¿ves? Estás atrasado. Dios está trabajando para ellos, pero para ti, silencio. El objetivo de esta táctica es envenenar tu paciencia, hacerte sentir que tu tiempo se acaba, y empujarte a tomar decisiones desde la ansiedad, no desde la tebuná. Te empuja a abandonar el camino que Dios trazó para ti, para que corras en la pista de otro, donde no tienes gracia ni jurisdicción. Tu arma contra esto es el decreto de la singularidad. Cuando el enemigo te muestre la película de otros, tú apagas el proyector y declaras en voz alta: mi trayectoria es única, mi tiempo está en las manos de Dios, mi semilla tiene su propia estación. No corro la carrera de otro hombre, corro la mía, con mi propio mapa, a la velocidad de mi propia obediencia. El Código de la Sabiduría de Salomón no es solo un libro, es el plano de tu propia carrera, la que hace que la comparación sea irrelevante y la velocidad de los demás una distracción. La segunda táctica es la erosión de la persistencia, el arte de hacerte renunciar 24 horas antes de la victoria. Cuando estás más cerca que nunca, cuando la tierra está a punto de romperse, el enemigo desata su ataque más feroz. No con un golpe frontal, sino con un desgaste silencioso. Inunda tu mente con dudas, magnifica tu cansancio, te recuerda cada fracaso pasado, te convence de que este silencio no es preparación, sino un rechazo final. Su objetivo es robar tu cosecha no quemando el campo, sino convenciendo al agricultor de que se vaya a casa un día antes de que brote el primer tallo. Tu arma aquí es la resistencia del último segundo. Es la santa terquedad de Josué en Jericó, dando una vuelta más cuando los muros seguían en pie. Es la decisión de permanecer de pie un día más, una oración más, una noche más. Aquí es donde el ritual del sueño del justo se convierte en tu trinchera, permitiéndote entregar la guerra nocturna para que no comiences el día ya derrotado, y donde el despertar de la claridad se convierte en tu armadura matutina, recordándote tu comisión antes de que el mundo te recuerde tu cansancio. Resistes un día más, no con tu fuerza, sino con sus rituales. Si estás listo para recibir las próximas estrategias, las próximas revelaciones que Dios tiene para ti, haz un acto de posicionamiento ahora. Suscríbete a este canal, no como un espectador, como un soldado que se presenta en el cuartel general para asegurar que no se perderá la próxima orden de batalla. Esto no es sobre algoritmos, es sobre alineación. Es tu declaración de que te tomas en serio la defensa del territorio que Dios te ha dado. Ahora que sabes con qué estás lidiando y con qué puedes luchar, hay una oración que necesita ser hecha. Una oración que sella esta nueva inteligencia en tu espíritu y te comisiona oficialmente como guardián y constructor. No es una oración que yo hago por ti, es una que haremos juntos, y yo la guiaré. Cierra los ojos ahora. Donde quiera que estés, si es seguro, detente. Coloca ambas manos sobre tu pecho, una sobre la otra. Siente el peso de tus propias manos. Respira hondo, no como un suspiro de cansancio, sino como un acto de guerra. Inhala la gracia de este momento. Exhala el peso de los años. Y en este espacio sagrado, oremos. Padre, vengo ante ti no como un general, sino como un hijo cansado. Confieso el agotamiento de mi alma, que sigue de guardia mientras mi cuerpo intenta descansar. Confieso la parálisis de mis decisiones,
el peso de los errores que diagnostiqué pero que repetí. Confieso el silencio que mi guerra ha impuesto en mi propia casa, la distancia que he creado sin querer, el peso que he descargado sobre los que más amo. Estoy cansado de luchar solo, pero aquí, hoy, en tu presencia, declaro que mi estación de orfandad funcional ha terminado. Declaro que la semilla plantada en invierno no morirá de frío. Me niego a abandonar mi puesto. Recibo ahora los nombres que tú me das. Ya no soy el hombre del cansancio sin nombre. Soy guardián del silencio, el que custodia el lugar secreto, donde tu voz es la única que tiene autoridad. Y porque soy guardián, también recibo mi envío. Soy constructor de puentes, el que repara las brechas que mi propia guerra abrió. Acepto la comisión. Ahora, Espíritu Santo, habla. Mi corazón oye. Hijo mío, yo te vi. Te vi en las noches en que mirabas al techo, y el nudo en tu pecho llegaba antes que el primer pensamiento. Te vi guerreando en tus sueños contra enemigos sin rostro, repasando conversaciones, buscando una salida que no encontrabas. Yo estaba allí, en el silencio de las 3 de la mañana, esperando que me entregaras el turno de la guardia. Tu cansancio no ha sido en vano, ha arado la tierra de tu alma para esta semilla. Yo te vi en las decisiones que tomaste desde la desesperación, porque la claridad no llegó a tiempo. Te vi al día siguiente, despertando con el peso amargo del error que sabías que ibas a cometer, pero no supiste cómo evitar. Te vi pidiendo consejo a hombres que no tenían el mapa y volviendo aún más perdido. Cada uno de esos fracasos no fue un juicio, fue mi mano tallando en ti la necesidad de un criterio que no depende de la opinión del hombre, sino de mi Tebuná. Y yo te vi llegando a casa. Vi el momento exacto en que decidiste no hablar para no descargar la batalla. Vi a tu esposa aprender a leer tu silencio. Vi a tus hijos retroceder, no por falta de amor, sino por la abrumadora presencia de una guerra que no era suya. Y vi tu corazón romperse en secreto por ello. Esa distancia que tanto te duele ha sido mi termómetro en tu mano, mostrándote que el territorio a conquistar no estaba afuera, sino dentro. ¿Recuerdas aquel día, aquel momento en tu historia donde mi presencia fue tan innegablemente real que marcó un antes y un después? El enemigo ha trabajado por años para que dudes de ese altar, para que lo veas como un recuerdo emocional. Pero yo te digo hoy, ese altar sigue en pie. El pacto que hice contigo allí no ha sido revocado. Tú eres a quien yo vi, tú eres a quien yo elegí, tú eres a quien yo llamo. Estás comprometido, estás comisionado, eres enviado. Estás comprometido, estás comisionado, eres enviado, estás comprometido, estás comisionado, eres enviado. No digas amén todavía, quédate aquí un momento más. Siente el peso de esta comisión. Siente la autoridad que desciende sobre tus hombros. Ya no es el peso del mundo, es el manto de tu llamado. La semilla que fue plantada en el suelo frío y oscuro de tu invierno está brotando. La presión ha roto la cáscara. La vida está emergiendo. El agricultor no te ha abandonado. La cosecha está asegurada. Ahora puedes decir amén. Lo que fue sellado aquí ahora va a ser probado el primer lunes por la mañana. Cuando suene el despertador, cuando la rutina regrese, cuando la voz del ciclo intente releer lo que sucedió hoy como la emoción pasajera de un domingo por la noche. El enemigo no acepta sin luchar lo que acaba de ser decretado sobre ti. Y quien ha sido comisionado sin un instrumento, camina en campo abierto sin lo que Salomón dejó registrado exactamente para este momento. La excepción se abrió en el cielo. Ahora necesita sobrevivir al día común. El código de la sabiduría de Salomón está en el primer comentario fijado,
justo aquí debajo, no como un sustituto de lo que has recibido en este mensaje, como una compañía para defender lo que fue sellado, porque un decreto sin instrumento se pudre el primer lunes por la mañana, y el adversario cuenta con el lunes, menos que un café de la tarde, menos que un almuerzo sencillo del sábado, con garantía de 7 días y los 2 instrumentos de bonificación que se quedan contigo incluso si no te sirve. El riesgo es nuestro, la mano es tuya. Haz clic ahora, mientras el decreto todavía está vivo en tu pecho. No mañana, no después de la ducha, no después de hablar con alguien, porque quien deja para después, deja para nunca, y el adversario cuenta con el después. Él ya ha contado con el después en cada otro mensaje que has recibido y has pospuesto. Él cuenta con el después, ahora también. Esta no será una más. Y ahora, la última palabra. Hay alguien en tu círculo cargando exactamente lo que tú cargabas hasta hoy. Alguien que llegará a casa esta noche descargando el mismo peso. Alguien que apoyará la cabeza en la almohada con la misma alma en alerta. Esa persona no se detendrá en el scroll por sí sola. Necesita que alguien se lo envíe. Ese alguien eres tú. Esto no es compartir un video, es interceder. Ahora cierra los ojos. Respira 3 veces, profundamente, y permanece en silencio hasta que el video termine. Lo que se ha hecho aquí necesita asentarse. No sigas navegando, no salgas, quédate.